Hay algoritmos, por ejemplo, el de Naranjo que usted nos mencionó. Sí. ¿Qué más? ¿Ustedes han visto algo de medidas de asociación en investigación, cierto? Sí, profe, riesgo relativo y odds ratio. Y los odds ratio, muy bien. Entonces vamos a aplicar eso a farmacovigilancia. Bueno, entonces les voy aquí a compartir un archivo y ustedes me avisan cuando lo estén viendo. Oye, ¿cómo así que se robaron un videobeam en un salón? ¿Cómo es el chisme? Sí, profe, del tercer piso No, jodas, pero... el viernes. El del salón nuestro. No, madre. O sea, el de nuestra clase no puede ser. El de a esta hora se lo robaron. Uno nunca sabe. Sí, más o menos a las 3. No, madre. No, no, no. Andaba necesitado, profe. No, pero yo también he estado necesitado muchas veces y no me he puesto a robar. Pues quería ver películas mejor en la casa, pero hay que entenderlo. No, madre. Increíble. Una vez estábamos en un salón, segundo semestre, clase de morfofisiología. Esa materia solo tenía 16 créditos. Y éramos como 100 estudiantes. O como 110 en el mismo salón. Y se robaron el celular de una amiga, weón. Amiga, ahí entre nosotros se lo robaron, marica. Y eso no hubo poder humano y el ladrón estaba ahí adentro y ni lo devolvió ni nada. Y así quedó el tema. Así quedó el tema. Pero en un segundo se lo robaron, marica, y delante de todos. Laura se llamaba mi amiga. No, pero y el video se le iban a cobrar al vigilante del edificio. No, hay que hacer vaca y ayudarlo porque ¿qué? Se le iban a cobrar y qué pecado, ¿no? Y todos empezamos a hacer, pues a Hagan decir una que le vaca. íbamos de, sí, a 10.000 Hagan una cada vaca. estudiante. Sí, entre todos lo pagan porque eso no, imagínense. Valía como 5 millones, no me acuerdo. Lo 3, dejan no. sin sueldo, weón. Y es frecuente, ¿no? Ustedes tengan cuidado cuando estén en los rurales, en los servicios de urgencias, porque se roban los desfibriladores, se roban el carro de paro, se roban el monitor, se roban el de las monitorías fetales, se roban cualquier cosa. Una vez ahí en urgencias, en el rural donde yo estaba, se robaron un desfibrilador. Y aquí en Bogotá, en un servicio de urgencias, también se sacaron un desfibrilador. 20 millones de pesos. Son caros, caros. Entonces, vea, alístense por ahí una hojita, la calculadora del celular y tratemos de resolver estos casos. Profe, una pregunta. Sí, ¿La clase del miércoles era clase o era una asesoría? no, era una asesoría, era voluntario. El que tuviera dudas, puede ir a preguntar lo que quisiera. Porque lo que acabaste de preguntar fue la asesoría. ¿Qué? No, eso fue la clase. Yo no tengo eso, no lo veo. Eso fue la clase de farmacovigilancia. Que dijimos que la farmacovigilancia es una actividad en salud pública que trata de identificar, cuantificar, prevenir, minimizar y comunicar los riesgos asociados a un medicamento. Y que esa actividad en salud pública, que es la farmacovigilancia, en Colombia hay una asociación que se llama la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia.
y que esa actividad, eso fue un dato ahí adicional para que lo tengan en cuenta, uno puede volverse miembro de asociaciones, ¿no? Ustedes pagan y los meten ahí se vuelven miembros. Y esa farmacovigilancia, esa actividad, se nutre de la farmacoepidemiología como ciencia, que tiene como método la epidemiología y como objeto de estudio el fármaco. ¿Listo? Y obviamente la población, la población. Yo puedo estudiar los medicamentos en los animales, pero estamos pues con personas idealmente. ¿Sí lo tienen anotado o no? Lo de Bradford Hill, sí lo vimos, ¿no? Sí, profe, ahí está, pero yo lo tengo ahí, pero tampoco recuerdo mucho de qué se trataba o qué era. No puede ser. Pero eso fue el viernes. Cuando estuvimos hablando de farmacovigilancia, Fue la reacciones última adversas, clase. los tipos de reacciones adversas, espero yo Fue el ahorita, sábado. el sábado, cuando terminamos lo de farmacovigilancia. Espero y abro la clase antes para volverlos a... No, sí, profe, eso sí lo vimos. Sí, pero es que como ustedes se me distraen un minuto de clase es como si hubieran perdido media hora. ¿Sí o no? Eso a Bueno, todos profe, nos ¿cómo van pasa. esas 40 preguntas del parcial? No, van a ser más, van a ser más. Ya. ¿Por qué? Porque pues todos los temas que hemos visto, si nomás la guía de estudio de primer corte tiene 100 preguntas, solo la guía de estudio, que me imagino que han estado revisando. Sí. Bien. Además, cuando ustedes se presenten al examen de residencia de la UDEA, Universidad de Cartagena, mm, Libre, Militar, Javeriana, Sabana, Nacional, donde se vayan a presentar a su especialidad, eso mínimo les sacan 100 preguntas. Tienen que aprender a contestar exámenes largos. ¿Listo? Exámenes largos. Porque esos exámenes también lo van cansando a uno. Y al final uno le pregunta 80 ya uno, pero no, uno no puede perder la razón y con calma hacerlo conscientemente. ¿Listo? Entonces, solo para recordarles este pedacito, porque no podemos dar toda la clase otra vez, solo para recordarles esto. Y es un evento en salud relacionado con un medicamento, puede ser culpa o no del medicamento. Y ya vamos a ver, dicho eso. Puede ser causal o casual. O es casualidad, el paciente se lo estaba tomando y pasó por otras variables. O de verdad es por el medicamento. Entonces la farmacovigilancia con la farmacoepidemiología trata de resolver este planteamiento. Eso no es el medicamento. Y que para abordar este problema, pues uno se remitía a las asociaciones causales, en donde básicamente A explica B. El medicamento A explica la reacción adversa. Pero decíamos que eso como que no era tan sencillo porque en medicina ningún modelo es monocausal. Todos los modelos son multicausales. Es decir, que para que pase A, B, tienen que pasar otras cositas, otras causas componentes. Entonces, que se tome el medicamento, que se tome una dosis muy alta, que el medicamento se administre por una vía específica, porque hay reacciones adversas que se presentan dependiendo de la vía de administración, siendo el mismo principio activo, pero lo que explica que se presente es la vía de administración. Condiciones genéticas del paciente, los genes. Hay pacientes que tienen mayor susceptibilidad genética. Bueno, cuando yo tengo la suma de todo eso, pues tengo una causa suficiente para que se presente la reacción adversa. Pero si el medicamento no está, entonces no necesariamente fue por culpa del medicamento. Y hablamos del modelo de Rodman, ¿no? ¿Se acuerdan del modelo de Rodman de la torta del pie multicausal? ¿Sí lo vieron? Entonces, A, pues si es culpa del medicamento, pues A siempre será una causa necesaria.
El medicamento siempre tiene que estar, pero la suma de otras variables darán el desenlace. Entonces, en medicina todos los modelos son multicausales. Todo es multicausalidad. La diabetes, la hipertensión, el VIH, la tuberculosis, la neumonía, el Alzheimer, el Parkinson, la gota, el lupus, el cáncer, las enfermedades raras, son multicausales. Entonces, para abordar el problema de la causalidad, pues uno acude a estos criterios que son muy conocidos, que son los criterios de Bradford-Hill, que tratan de estudiar la asociación entre dos variables. ¿Cuál es? La variable de exposición y la variable de resultado. Exposición y resultado. Y esos 9 punticos son la consistencia de la asociación, la fuerza, la especificidad, la secuencia temporal de los hechos, el mecanismo biológico, el gradiente de dosis y respuesta, la coherencia con otros conocimientos, la evidencia experimental. Entonces, el experimento lo hacen allá en un ratón y también pasa lo mismo. Y la analogía con otras relaciones causales. Y yo les decía, pues, que esa analogía hace un poquito de referencia a que a veces uno tiene varios medicamentos o varios principios activos dentro de un mismo grupo. Entonces uno dice los IECA, por ejemplo. Enalapril, captopril, lisinopril, ramipril, fosinopril, todos los priles, que son todos IECA, todos tienen como reacción adversa la tos. Entonces hay una analogía entre ellos, son análogos entre ellos al tener esa reacción adversa de grupo o de clase. Eso no siempre pasa. Hay medicamentos, principios activos que están dentro de un mismo grupo terapéutico, pero sus reacciones adversas difieren entre ellos. ¿Por qué? Porque hay reacciones adversas que dependen de la estructura química. Y eso pasa mucho en los AINES. En los AINES, en los antiinflamatorios no esteroideos. Como los AINES derivan de diferentes ácidos, entonces la estructura base de cada uno es diferente. Hay reacciones de alergias que se presentan con algunos AINES, pero no con otros AINES. Entonces yo puedo ser alérgico a la aspirina, pero no necesariamente ser alérgico al ibuprofeno, porque son ácidos diferentes. ¿Me siguen ahí? Todo claro. Sí, señor. Y que uno de esos criterios era la fuerza de la asociación, que es muy importante de evaluar en farmacovigilancia y que normalmente tiene que ver con los valores del riesgo relativo y de la razón de Oz. Tema ampliamente abordado por el profe Luis, ustedes me acordarán el apellido, Pinto. Pinto. Pinto, el profe Pinto, que yo sé que él es muy bueno explicando esto. No lo conozco en persona, pero sé que es muy bueno. ¿Sí? Y él se desgasta un montón y además sé que es muy buen profe, para que esto les quede súper claro a ustedes. ¿En qué semestre lo vieron? Desde el pasado lo estamos viendo. Cuarto. En Cuarto el y cuarto, quinto. quinto. Y eso es la repetidera de la repetidera. Hasta que uno se lo aprende. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, ya se lo saben, ya se lo saben. Entonces, eso fue lo que dijimos, estimados, los que estaban diciendo que si esto había sido de la clase o del repaso. No, esto fue de la clase. Y ahí seguimos hablando y decíamos, estos criterios de Bradford Hill después los metieron en diferentes algoritmos pensados en el medicamento. Porque aquí no te dicen, es que el medicamento, no. Aquí te dicen una causa. Esa causa puede ser el cigarrillo y el efecto puede ser el cáncer de pulmón. Entonces, la consistencia de fumar con el cáncer de pulmón, la fuerza que hay entre fumar y el cáncer, la especificidad entre el tabaquismo y el cáncer, la secuencia, primero fuman, después les da cáncer, el mecanismo biológico, la mitosis, alteraciones, acetilaciones del DNA, lo que hay en patología, el gradiente biológico, entre más fumo, más probabilidad de cáncer. Si aumento la dosis, pues más probabilidad. Han visto el IPA, ¿no? IPA, es que les enseñan en semiología, ¿no? El IPA. Cuando están preguntando los antecedentes. ¿Qué es el IPA?
IPA. ¿No se llama LIPA? Sí. No sé de qué es. Bueno, uno que pregunta los antecedentes. Tal vez antecedentes inmunológicos farmacológicos. Entonces uno pregunta patológicos, alérgicos, tóxicos, farmacológicos, quirúrgicos, sociales, familiares, religiosos. Señora, que te interrumpí. No, estaba diciendo fisiológicos. Antecedentes fisiológicos también, genéticos también. Pero en tóxicos hay uno que es el tabaquismo, ¿no? Y uno le pregunta, señora, ¿usted cuánto fuma? ¿Usted fuma mucho o fuma poquito? Y les enseña a calcular el índice paquete año. ¿Sí? El índice de tabaquismo. Todavía no hemos Sí, visto. profe. No, Pues pero no, no lo han mencionado, pero no nos han enseñado a calcularlo. pero lo primero que uno ve en semiología es las partes de la historia clínica, ¿o no? No es lo del número de años que ha fumado por las cajetillas dividido sobre 20. Ajá. Y eso Y nos da unos porcentajes que se divide, pues ya si es unos porcentajes no. Pero un unos índice, valores unos valores. ¿Y de qué te sirven? para saber si es como grave, ¿sí? ¿Qué más? Entonces hay un IPA que cuando da ese número, el índice paquete año, porque no es lo mismo que un paciente me diga yo me fumo un cigarrillo al día, doctor, a que me diga yo me fumo 2 cajetillas. Y es para saber lo del riesgo de de POC. Muy bien. Entonces, según el IPA, algunos pacientes tendrán riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros tendrán riesgo de enfermedad coronaria, de infartos. Y otros tendrán riesgo de cáncer de pulmón, según el IPA. Y eso tiene que ver con esto. Si el IPA es muy bajito, el índice paquete de año es muy bajito, porque fuma muy poquito, pues de pronto él no se infarte por fumar, por otras cosas, sí, porque el infarto igual será la suma de todo, pero cuando el IPA es muy alto, índice paquete de año 20, a ese paciente hay que hacerle un tamizaje de cáncer de pulmón, así no tenga síntomas. ¿Por qué? Porque ya tiene un gradiente dosis-respuesta para tener el cáncer de pulmón por todo lo que fumó. Algunas enfermedades se tamizan, como el VPH, el virus del papiloma humano se tamiza. A algunos pacientes hay que tamizarles el cáncer de pulmón según su IPA, según el IPA. Y cuando el índice paquete de año es muy alto, eso es un gradiente biológico muy alto para que el paciente tenga un cáncer de pulmón como desenlace. Sumado a todo lo demás, pues ya sabemos por todo lo demás que el cigarrillo da cáncer. ¿Me siguen ahí? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces allá cuando estén en índice paquete año, bueno, allá lo repasan, les enseñan a calcular el índice paquete año, pero ojo, que el índice paquete año no es solo para decir al paciente deje de fumar, porque todos fuman, todos los pacientes, y fuma, sí, bueno, deje de fumar, no, porque según el IPA, o tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o va a tener un cáncer de pulmón, o se me va a infartar, o los tres, porque si el IPA es de 20, enfermedad pulmonar, infarto, cáncer, los tres, y tengo que intervenir los tres. Bien, entonces, esto fue lo que les han enseñado. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios de esto, pero con farmacovigilancia. Con farmacovigilancia. ¿Listo? Para resolver esto de la causalidad. De resto, ya todo esto lo vimos. Ahora sí nos pusimos al día, ¿no? Listo, vea. Se sabe que determinados antibióticos macrólidos, acitromicina, eritromicina, claritromicina, fidaxomicina,
tratamiento de clostridioides primera línea, pueden incrementar el riesgo de arritmias ventriculares graves y por tanto riesgo de muerte súbita. Entonces, cuando los medicamentos generan un bloqueo no, una prolongación del QT, hay riesgo de que los pacientes hagan unas puntas torcidas y que se vayan a un ritmo de paro. Entonces, algunos medicamentos como los macrólidos pueden, por eso la asociación causal puede que sí, puede que no, pueden incrementar el riesgo de esas arritmias ventriculares y que el paciente tenga una muerte súbita. Entonces, como la farmacovigilancia trata de cuantificar dicho riesgo, se hizo un estudio de cohorte utilizando una base de datos de Medicaid, que es por ahora la base de datos de Estados Unidos, y se identificó a todos los pacientes a los que se les había prescrito acitromicina entre el 92 y el 2006. Y se evaluó posteriormente si sufrían muerte súbita de origen cardiovascular. Si después les daba el infarto o la arritmia ventricular y los mataba. Para intentar controlar la confusión por indicación, los autores seleccionaron una cohorte de pacientes expuestos a amoxicilina, antibiótico del grupo de los betalactámicos, en la que también evaluaron la incidencia de muerte súbita de origen cardiovascular. En la siguiente tabla se facilitan los resultados obtenidos. Acitromicina, 29 pacientes tuvieron muerte súbita. Amoxi, 42 pacientes tuvieron muerte súbita. Y además nos están dando el número de cursos de tratamiento, número de periodos, aquí es con ese periodos, en el que el paciente estuvo expuesto al tratamiento. ¿Por qué eso? Porque yo como paciente puedo tomar acitromicina una semana, dejarla de tomar un mes y me puede volver a dar otra faringitis el mes que sigue, pues me van a dar 2 fórmulas de acitromicina. Como quien dice que en 2 momentos diferentes estuve expuesto al medicamento. La primera fórmula de acitromicina por una infección, una ITS, ¿sí? Una Neisseria, por decir cualquier locura. Y me dieron un macróleo, que de hecho no se da, pero a veces pasa. Y después, un mes después, faringitis. Y me dieron otra vez acitromicina, pero no para la ITS, sino para la faringitis bacteriana. Entonces yo ya tenía acumulados 2 cursos de tratamiento. Siendo el mismo paciente, tenía 2 fórmulas de acitromicina. Y podía recibir más fórmulas de acitromicina, más cursos de tratamiento. Entonces lo que están mostrando acá es que teniendo en cuenta a todos esos pacientes en este periodo que recibieron acitromicina, ellos encontraron estos periodos de tratamiento, estos cursos de tratamiento, 347.795. Y los que han recibido amoxi, en donde 42 infartaron o tuvieron arritmia ventricular con muerte súbita, ellos habían recibido 1.348.672 cursos de tratamiento. Entonces la primera pregunta es, para expresar la frecuencia de muerte súbita de origen cardiovascular asociada al medicamento, ¿qué medida le parece más apropiada? ¿Qué medida de frecuencia le parece la más apropiada para contar los casos? Entonces desempolven los apuntes de investigación. Profe, pues tengo entendido que no me acuerdo cuál es cuál, pero uno de los dos es el riesgo enfrente de todas las posibilidades. Y el otro es el riesgo enfrente de una posibilidad, no me acuerdo, pero creo que ahí toca usar el que es riesgo enfrente de todas las posibilidades. No sé si es el riesgo relativo o de los ratio. Abramos aquí pero voy a cerrar esta presentación porque ya nos pusimos al día con esto. Y aquí, ¿qué fue lo que yo escribí? Descartar.
descartar eso. Hagamos una nueva. Entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Cuáles son las medidas de frecuencia? Medidas de frecuencia. Porque lo que dice la pregunta es, para expresar la frecuencia de muerte súbita. Son prevalencia, incidencia, riesgo, tasa. Entonces, incidencia. Prevalencia, decías. Sí, señor. Prevalencia. Prevalencia, riesgo, tasa. Riesgo. Sí. Riesgo, así, riesgo. Yo cuento el riesgo, más o menos en lo que estás diciendo. Una tasa. Tasa. Sí. ¿Qué más? Pues hay otras medidas de frecuencia como las por ratios. No sé si está Ya. bien. Pues tengo entendido que es considerada, o sea, es como, sí, como una medida de frecuencia, no sé si estoy equivocada. O es una medida de asociación. Es una medida de asociación, sí. Entonces, una medida de asociación. Entonces, ¿cuáles son las medidas de asociación? Esto es repaso no de fármacos, sino de... Solo que eso hay que aplicarlo aquí, porque entonces, ¿qué? ¿No lo aplicamos? No, también hay que aplicarlo el profe Luis. Y él se sentiría orgulloso de que ustedes no lo hicieran quedar mal. Riesgo relativo. Riesgo relativo, Razón de tasa. la razón de tasas, Coeficiente de correlación. el coeficiente de correlación, Diferencia de riesgos. la diferencia de riesgos, El odds. ahí sí de los ratios, ¿sí o no? Porque como lo que decía Bradford Hill era que la fuerza de la asociación había que medirla mediante una medida de asociación. Entonces utilizaban las medidas de asociación más frecuentes de los estudios, que son estas, ¿sí? Y sumada por ahí al HR, que también lo han visto, por ahí al HR. Entonces me voy a devolver al caso para que le sigan ahí echando cabeza. Ah, esto no. Ah, no, ¿esto qué es? Espere, se perdió el caso. ¿Qué medida? Entonces, para expresar la frecuencia de muerte súbita, la frecuencia, ¿qué medida le parece la más apropiada? Teniendo en cuenta lo que le están diciendo en el problema de farmacovigilancia. El odds, de pronto. La prevalencia. La prevalencia del otro. ¿Quién da más? Incidencia. Una incidencia. O todos. Pues más o menos me dijeron todas, ¿no? Incidencia, la prevalencia. Otro dijo el odds. ¿Pero cuál calcularían? ¿Todas? ¿Las podemos calcular todas? Profe, pues si debemos medir todos los casos sería prevalencia. Entonces aquí lo que decimos es casos de muerte súbita de origen cardiovascular. ¿Estos son casos incidentes o casos prevalentes? Prevalentes. ¿Prevalentes?
Sí, profe, porque no es. Pues tengo entendido que incidencia es como en el último año y prevalencia sería de todos los años, ¿no? La incidencia puede ser en el último día, hoy. ¿Cuánto fue la incidencia de diarrea hoy en Armenia? Y más o menos lo que le están preguntando, lo que les están preguntando es cuántos casos de diarrea nuevos tuvieron hoy en Armenia, casos nuevos de diarrea, porque la incidencia es el número de casos nuevos, número de casos nuevos. ¿Sí? Eso está claro, ¿no? Sí, ¿Sí o no? La incidencia es el número de casos nuevos. ¿Y la prevalencia? El número de casos nuevos más viejos. Los nuevos más los viejos. Listo. Los nuevos más los viejos. ¿Y el riesgo? Como medida de frecuencia, ¿Cuántos de esos casos pueden desarrollar el desenlace? No sé. porque ¿O según cuál es esto, o cuál es la probabilidad de que pues, un individuo experimente un evento? pero como todavía no estamos hablando de probabilidades porque no estamos calculando ninguna medida de asociación, sino que solo estamos contando los casos. Entonces yo los puedo contar como casos incidentes, casos prevalentes o como casos de ventaja, que es la raza, sí, el momio, el riesgo, lo que ustedes decían ahí. Que yo lo entiendo así como si es lo que ustedes me están diciendo, yo entiendo que este riesgo me lo están diciendo como si fuera el odds. Y el odds es una medida de frecuencia. El odds solito, que es que hay unos ratios, sí, es diferente, pero este solito es una medida de frecuencia para contar casos, para contarlos. Entonces, si yo me vuelvo al enunciado del problema o del ejercicio, lo que dicen es, se conoce que determinados antibióticos aumentan el riesgo de muerte súbita, aumentan el muerte de riesgos. ¿Ustedes utilizarían prevalencia para esto? ¿Los contarían como casos prevalentes? Teniendo en cuenta que se hizo un estudio de cohorte. No, profe, serían. Pues es corte, no, si es corte, no, mentiras, enredé. El mismo artículo les dice, mire, el mismo enunciado se los está diciendo. Ellos usaron como medida de frecuencia la incidencia. La incidencia. ¿Los casos nuevos de qué? Entonces hagamos otra diapositiva. ¿Los casos nuevos de qué? Entonces, De muerte súbita, profe, ¿no? de muerte súbita. Entonces lo que ellos dicen es que tomar acitromicina da muerte súbita. Da muerte súbita. Y que ellos hicieron un estudio, aquí está, desde el 92 hasta el 2006, en donde identificaron, vea, a los pacientes a los que se les había prescrito acitromicina. Entonces ellos, en ese periodo, cogieron a un grupito de pacientes a estos e identificaron que se les había prescrito acitromicina. ¿Sí o no? Y en el tiempo, a futuro, les evaluaron de la prescripción en adelante. Como es un estudio de cohorte, evaluaron a futuro el desenlace que era muerte y lo evaluaron como incidencia, porque son casos nuevos o son muertos nuevos. Antes no estaban muertos para poder participar en el estudio. Si ya está muerto, no lo puedo incluir. ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen? ¿Estamos? Sí, señor. Sí. Y para controlar los factores de confusión, entonces dijeron, pues busquémonos un grupo que no recibiera acitromicina, sino que estuviera recibiendo amoxia. Estamos, ¿no? Y vemos cuántos tienen muerte súbita.
Es decir, lo que ellos van a calcular es la incidencia, y esa incidencia de interés será muertos. ¿Cuántos muertos nuevos por arritmias ventriculares graves? ¿Cuántos muertos nuevos hay? Porque el momento cuando yo fui seleccionado para el estudio y ellos encontraron que a mí me habían prescrito, en ese momento yo estaba vivo y tomé el antibiótico. Pero de ahí en adelante en el seguimiento yo me podía morir en cualquier momento, o sea que me podía volver un caso incidente, un caso nuevo. ¿Por qué no casos prevalentes? Pues se le dijo ahora, pero porque ya desde que inició el estudio. Porque son casos, son muertos viejos. Si son muertos viejos, pues no me sirve porque yo quiero es casos incidentes. Los nuevos casos, incidencia, los nuevos casos. Hasta ahí está claro como el diseño del estudio, ¿no? Acitro está asociado a muerte, un estudio de cohorte, lo van a evaluar por incidencia, el desenlace de interés es muerte. Tienen dos grupos de pacientes, los que reciban acitro y los que reciban amoxi. Y el artículo dice que en el grupo de acitromicina se murieron casos de muerte súbita de origen vascular, cardiovascular. Aquí al final, o los muertos que ellos encontraron en el periodo del estudio fueron 29 y en el otro se murieron 42. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, señor. Casos incidentes, casos incidentes. Lo primero que estamos haciendo es contando los eventos. Después hay que compararlos, pero vamos a contarlos. Y los vamos a contar como incidencia. Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué tipos de incidencia existen como medida de frecuencia? Porque la incidencia son casos nuevos. Pero hay formas especiales de incidencia. Está la incidencia acumulada, si no estoy mal. ¿Estás bien? Está la incidencia acumulada. Está la tasa de incidencia. Y está la tasa de incidencia. Está la incidencia acumulada y está la tasa de incidencia. ¿Yo cómo calculo una incidencia acumulada? Porque así es que podemos desarrollar este ejercicio. Número de casos nuevos sobre la cantidad de personas en riesgo en total. Entonces, sobre población Población total, sí. total expuesta, ¿no? Podríamos decir. Sí, o en riesgo. O en riesgo, población total. ¿Ustedes están viendo mi presentación? Sí, sí. Población total expuesta. Muy bien. Y la otra es la tasa de incidencia, que se calcula como incidencia otra vez. También incidencia. Sobre Las personas y los años. sobre el tiempo, Tiempo persona. Periodo de tratamiento, ¿no? tiempo persona, periodos de tratamiento, cursos de tratamiento. Ahora que tenemos dos formas de contar los casos incidentes, ¿ustedes cómo contarían a estos con la información que les están dando? Con la tasa de incidencia. ¿Sí o no? ¿Por qué no puedo calcular una incidencia acumulada? ¿O sí se puede? Sí se puede. ¿Cómo? Entonces lo primero es, El número de casos. Número de casos, como hasta arriba. ¿tienes 29 casos?
sobre la población en riesgo. ¿Y cuál es la población en riesgo? Lo, ah, no, no se puede. No se A los puede. pacientes que le prescribieron acitromicina entre 1992 y 2006. Pero no dice cuántos son. No tenemos, no dice cuántos son. O aquí nos dice cuál era la población en riesgo al comienzo del estudio. ¿Lo dice? No. No hay población total. Entonces, de entrada, yo no puedo calcular una incidencia acumulada. ¿Sí? Porque no tengo la población total. Lo que sí tengo son los casos incidentes sobre los cursos de tratamiento. Entonces, lo que nos están diciendo es, de los pacientes que hubieran estado aquí en el grupo de acitromicina, de esos pacientes, que pueden ser 1000, 2000, 3000, 5000, 1 millón, los que fueran, ¿listo? Tenemos, es el total de los cursos de tratamiento, de los periodos de tratamiento en los que el paciente estuvo expuesto. Lo que les decía, si un paciente es A y el otro paciente es B, puede ser que durante un tiempo A recibió acitromicina y por allá a los 6 meses otra vez volvió a tomar y por allá a los 3 meses después de los 6 volvió a tomar. Entonces ese paciente me está aportando 3 cursos de tratamiento, 3 periodos de tratamiento. Paciente B recibió acitromicina por aquí. En este periodo en donde estoy colocando las líneas discontinuas no recibió nada el paciente, nada. Es decir, que estaba no expuesto. No estaba expuesto, porque no se lo tomó, no se lo formularon. Y el paciente B recibió aquí en este periodo y después dejó de recibir y volvió a recibir el principio activo y ¡pum! Por aquí se murió. Lo recibió acá y ¡pum! Aquí se murió el paciente. Entonces, él ya es un caso incidente. Él ya es un caso incidente. Pero yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cursos de tratamiento. Pero son solo 2 pacientes. Entonces, lo que dicen aquí es, en total, encontramos 347.795 cursos de tratamiento, periodos de tratamiento, en donde se supone que el paciente se lo estaba tomando, porque si se lo formularon fue porque se lo iba a tomar. ¿Vamos ahí? Está claro, ¿no? Y lo mismo para los pacientes que estaban en el grupo de amoxi. Paciente A, paciente B, paciente C, paciente D, E, F, los que fueran. Entonces teníamos 347.000 cursos de tratamiento y en los de amoxi 1 millón de cursos de tratamiento. Claro, es más frecuente que se prescriba más amoxicilina que acitromicina, puede pensar uno. Amoxi es un antibiótico de primera línea para todo. ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, Eso fue lo que hicieron los investigadores. Entonces la primera pregunta dice, para expresar la frecuencia de muerte súbita de origen cardiovascular, ¿qué medida de frecuencia le parece la más apropiada? Teniendo en cuenta estos datos que les están mostrando. Pues de pronto la medida más apropiada será la tasa de incidencia. Una tasa de incidencia. Incidencias acumuladas no las podemos calcular. Prevalencias, la prevalencia es un estudio de corte transversal, pues yo sé que hay una prevalencia de punto y una prevalencia de periodo, pero si uno hace un estudio de prevalencia, lo que dice es cuántos muertos habían aquí, en este momentico, ¿sí? Y puede ser que en ese momento, en ese periodo, en ese momento del estudio, ninguno estuviera expuesto al medicamento, ni acitromicina ni amoxi, ¿no? 0 muertos, pues prevalencia 0 muertos. O sea que la prevalencia no nos sirve tanto tampoco como medida de frecuencia aquí, no sirve. Sirve mucho para la planificación en salud pública, para ver cuáles son las enfermedades más comunes de la población y coger la plata del gobierno y mandárselo a la hipertensión, a la diabetes, a la obesidad, a lo más común. Entonces ahora sí calculen la tasa de incidencia. Calcúlenla para acitromicina y para amoxicilina. Calculen esto aquí, estos huequitos. ¿Qué número? ¿Qué pongo aquí y qué pongo aquí?
Da un número súper chiquito. Dígamelo. 0.000083. ¿Y abajo? 0.000031. ¿Así? Después de la coma va otro cero. ¿Otro cero más? ¿Así? Sí, señor. Muy bien. Bien. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, hasta ahora, pues lo único que hicimos fue calcular una medida de frecuencia. Contar casos en los de muertos, en los de acitro y en los del betalactámico. ¿A quién le preguntamos? Isabela Orozco, buenas. Isabela. Oiga, hoy no hay fiesta de reggaetón, no. ¿No fue con ustedes? Sí, sí fue con ustedes. ¿Con quién fue? ¿Cuándo? ¿Hoy no hay? ¿Cuándo hay? No, acá no fue. El otro viernes hay. Acá no fue. Venga, Isabela, diga algo. Dios mío. Aquí Ustedes me van a estoy, profe. enloquecer, María. Ustedes me van a enloquecer. Los estudiantes me van a enloquecer. Bueno, otro voluntario, otra voluntaria. María José Perea. Sí, Isabela Orozco. Sí, profe, Isabela, acá estoy. hágale. Sí, señor. Interprete esta medida de frecuencia. Porque tú ya eres médica y el paciente te dice, "Oiga, doctora, entonces yo me voy a morir por tomarme la citromicina". O los que se toman eso se mueren mucho. Porque si yo veo este articulito, es un artículo original, no piensen que es que me lo saqué de la cabeza, ¿no? Un artículo del New England, al que lo quiera descargar. ¿Cómo se interpreta esa medida de frecuencia? Que por supuesto es una incidencia, ¿no? Entonces dijimos que es una tasa de incidencia. Porque tenemos los casos incidentes sobre los cursos de tratamiento. Entonces, ¿tú cómo interpretarías eso? Dusan, José, María, Cap. ¿Que alguien levantó la mano? ¿Qué? Samuel. Sí, profe, pues yo le diría que la probabilidad era muy baja, que no. O sea, es como decir, como entre, entre 100 pacientes, 0. No, es que no llegan ni a 0.1, se mueren. Pero son pacientes. ¿Tú sabes Son cuántos cursos de pacientes? tratamiento. Son cursos de Tratamientos, perdón, tratamientos. son fórmulas prescritas. Sí, tratamientos. Que la probabilidad es muy baja. O sea, que no tendría casi relevancia, diría yo. Bueno, es válido. Si multiplicas ese número por 1.000.000, De 1 millón de pacientes se morirían, creo que 83. verdad. Perdón, de tratamientos. Ese es el problema de las tasas Estaba acostumbrado a los de pacientes. a los pacientes, pero no solo De un existen mi- incidencias acumuladas, existen tiempos persona. Y muchos estudios de eficacia de medicamentos lo evalúan con tasas de incidencia, no con incidencias acumuladas. Entonces se tienen que acostumbrar a las tasas de incidencia, más que a la incidencia acumulada. Bien, ahora sí, Samuel. Lo multiplicaste por 1.000.000.
Creo que 83. hacia abajo creo que 83, si no estoy mal. ¿Alguien lo multiplicó? 830. Entonces, Bueno, es 830, ¿así? El número de arriba por 1.000.000 da 830. 830. ¿Cómo se interpreta eso? que 1 millón de periodos de tratamiento, 830 general muerte súbita. ¿Te parecen poquitos pacientes que se mueran 830 por cada millón de fórmulas de acitro? No, Sí, sí es mucho. igual o sea, esas 830 es la cantidad de fórmulas que se le debe dar a un paciente para que se muera. No, lo que se te mueren son 0,000083, porque esa es la tasa de incidencia. La incidencia que calcularon fue dividir muertos por el número de fórmulas y eso dio 0,00000083. Entonces pareciera que fueran muy poquitos, porque uno dice, pues no se muere nadie, no se muere ni uno. Pareciera. Pero si yo digo, oiga, pero si yo multiplico eso por 1000 o por 100.000, por 100.000, ¿sí? Si multiplican eso por 100.000, ¿cuánto les da? Pero ese 100.000, ¿qué significa? Los cursos de tratamiento. Daría 83. O sea que de 100.000 cursos de tratamiento, 83 pacientes morirían por muerte súbita. Así. Entonces uno dice, oiga, por cada 100.000 fórmulas de acitromicina, hay 83 casos nuevos de Muerte muerte. súbita. Ya no son tan poquitos, ¿sí o no? ¿O siguen siendo? Ya es alto. Ya parece un poquito más alto. Bien. Y la acitromicina es un antibiótico que se formula, ya ustedes se darán cuenta, ¿sí? Si nomás en un periodo, solo en un gestor farmacéutico en Colombia, en un periodo de 5 meses, mandaron 25.000 fórmulas de ciprofloxacina en 5 meses a pacientes diferentes. Eran 25.000 pacientes diferentes y recibieron cipro, ni siquiera cursos de tratamiento. Yo no me imagino cuánta acitromicina se prescribe al día en Colombia. Tocará hacer un estudio para buscar, oiga, cuánta citro hay. Pero créanme que 100.000 es fácilmente lograble el número de prescripciones. Para todo, ustedes han tomado acitromicina aquí, los del salón. Muy bien. Y abajo, ¿cómo lo interpretamos? ¿no? 31. Así igual, 31 por... También 31. 31. ¿Da 31 o da 3,1? O 31. No sé, yo les estoy haciendo caso por lo que ustedes hayan multiplicado el número, ¿no? Si fue por 1.000.000 o por 100.000, no sé. Por 1.000.000 darían 310. 310. Por 100.000, 31. 31. Por 10.000, 3,1. entonces dependiendo por lo que lo multipliquen, pues uno pone, oiga, voy a tener 31 casos por cada 100.000, 10.000, 1.000.000 de fórmulas, lo que les dé. Y es una medida más entendible en cuanto a la incidencia. ¿Te escuchamos? Profe, Señora. es que usted dice que dependiendo de con lo que uno multiplique, y o sea, con qué lo multiplicamos eso, ¿usted lo da o nosotros mismos lo sacamos o es dependiendo de lo que estamos buscando? No entendí esa parte. Como tú quieras presentar tu dato. ¿Pero Como es para presentárselo al paciente o...? al paciente, a una agencia de salud, porque tu jefe médico te puede decir, oiga, ¿cuántos muertos se mueren por utilizar acitromicina? ¿Cuántos se mueren de muerte súbita? Y tú le dices, oiga, pues hay un estudio del 2012 de New England que dice que se mueren 0,000083 pacientes. Él va a decir, no, no se muere ninguno, ¿cierto? Y tú le puedes decir, al parecer no.
Pero si tú le dices, oiga, se mueren 83 por cada 100.000 fórmulas, pues ya no es tan poquito. Ya él entiende que cada 100.000 fórmulas pueden aparecer 83 muertos nuevos por muerte súbita. Ok, profe, gracias. ¿Sí? O si tú lo quieres asustar más, te pones otro cero y le dices, oiga, por cada millón o por cada 10 millones. Claro, llegará un momento en que uno dice, no, pues por cada 10.000 millones de fórmulas de acitromicina hay 8.300, pues uno mira el contexto y ¿y cuántas fórmulas hacemos? Pues tú tratas de ajustar dependiendo de lo que más se acerque al número de fórmulas prescritas del medicamento en Colombia. Cursos de tratamiento. ¿Me siguen ahí? Sí, gracias, ¿Sí? profe. Entonces es una forma más amigable de presentar los datos, ¿no? Muy bien. Entonces, ojo, yo lo hice aquí y si es por 100.000 es 8.3 casos, ¿no? 8.3 casos. Sí, 8.3. No me cuadraba ahí la multiplicación. 8.3 por cada 100.000 fórmulas. ¿Listo? Y los otros son 3.1. 3.1 caso por cada 100.000 cursos de tratamiento. Al comienzo parecía que se murieran más quienes, los de Amoxi, ¿o no? Que se murieron 42, ¿o no? Claro, pero vea cuántos cursos de tratamiento había. 1.000.000. Muchos tratamientos de Amoxi. Entonces, cuando la incidencia se diluye en tantas fórmulas, en tantos cursos de tratamiento, pues da menos incidencia. Entonces uno dice, oiga, la citro, viéndolo así a ojo, a ojímetro, la citro tiene más incidencia. Listo, hasta ahí no hemos dicho nada. La citro tiene más incidencia de muerte súbita. ¿Te oímos? Hola, profe, yo otra vez. Hágale. Pero es que no entendí, porque yo multiplicaba eso, o sea, ese resultado por 1.000.000 y me daba 83. ¿Y por qué el 8,3? ¿Es porque lo volví a multiplicar por 100? Entonces, cuando lo multiplicas por 1.000.000, el resultado de dividir estos dos, el resultado es el mismo, 0,00083, ¿sí? Y tú eso lo puedes multiplicar por 10.000, por 100.000, por 1.000.000, por 10 millones, por 100 millones, por 1.000 millones. Pero si tú le presentas a tu jefe el dato y le dices, oiga, es que cada 1.000 millones de fórmulas de acitromicina, pues ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se formulen 1.000 millones de acitromicinas? Mucho, ¿no? Pero es más fácil formular 100.000 acitromicinas, encontrar 100.000 fórmulas. Y te acabo de dar un ejemplo, un estudio encontró en 5 meses 25.000 ciprofloxacinas en pacientes diferentes. En un solo gestor farmacéutico de Colombia, y Colombia tiene muchos gestores farmacéuticos, que son los que dispensan. Entonces, si tú lo multiplicas por 100.000, te da 8.3 casos nuevos de muerte por acitromicina o en ese grupo de expuestos. Cada 100.000 cursos de tratamiento de acitromicina tendrás 8.3 casos nuevos, no casos prevalentes, nuevos, porque estamos en esa incidencia. Casos nuevos. Adelante la pregunta. Gracias, profe. Vamos a una diapositiva más aquí. Diapositiva en blanco. Vamos a asumir que tú eres uno de los pacientes del estudio, ¿listo? Tú eres el paciente A. Y la pregunta es, si uno se expone a un medicamento, ¿uno se lo toma todos los días? Depende de la dosis, cuánto se lo hayan dado. Depende de la dosis, más que de la dosis, de la duración, ¿no? 5 días, 3 dosis por día. Entonces, 5 días, 10 días, 15 días. Pero normalmente los antibióticos no son todos los días. O bueno, son todos los días, pero no por mucho tiempo. Cursos de 5 días. La citromicina se formula una diaria, 3 días normalmente. Entonces, el mismo paciente, que eres tú o cualquiera de ustedes, en su ciclo vital, hoy que tienen 15 años, hasta los 20 o hasta los 30 años, ustedes pueden recibir diferentes cursos de tratamiento con el mismo medicamento. Entonces, 5 días de acitromicina cuando tenían 15 años.
otros 5 días cuando tenían 16, otros 5 días cuando tenían 17. De los 17 a los 20 nunca se enfermaron y no recibieron acitromicina, pero seguían vivos. Y como seguían vivos, seguían siendo un posible paciente para incluir en el estudio. Porque como no tenían el evento incidente que era la muerte, pues todavía me servían para el estudio. Entonces, en los 20 años recibes otra fórmula de acitro, y asumiendo que ya tenías 29 años, te volvieron a formular acitromicina. Y ¡pum! En este curso de tratamiento, en el último ciclo de tratamiento de acitromicina, porque tenías otra amigdalitis, fue cuando se presentó el evento, la muerte súbita. Entonces, tú eres un solo paciente, ¿sí? Pero la información que tú nos das o que les das a los investigadores es, tú recibiste una fórmula, 2 fórmulas, 3 fórmulas, 4 fórmulas, 5 fórmulas, 6 fórmulas. Tú tuviste 6 cursos de tratamiento, 6 periodos de tratamiento. Esto fue un periodo porque teníamos amigdalitis a los 15. A los 16, otra vez amigdalitis, otra vez acitromicina. A los 17, otra vez amigdalitis, otra vez acitromicina. A los 20, otra vez, otra infección, acitro y ¡pum! En la sexta fórmula, desde que tenías 15 hasta los 30 años, no alcanzaste a llegar a los 30 ni siquiera, se presentó el evento aquí. O sea que en este momento tú te volviste un caso incidente. Un caso incidente. Pero tú nos diste información de un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos de tratamiento. Y en esos ciclos, en los primeros ciclos de tratamiento, en esas primeras fórmulas, tú nunca te moriste. No tuviste el desenlace de muerte. Entonces, al comienzo no fuiste un caso incidente. Y por eso seguías aportando información, porque seguías recibiendo la exposición que era citro, solo que no siempre estabas expuesto. Estabas expuesto por periodos. ¿Me siguen? Entonces uno dice, tú me aportas 6 cursos de tratamiento. Paciente B me aporta 7 cursos de tratamiento, el paciente C me aporta 20, y aquí yo ya cuántos cursos de tratamiento tengo con solo 3 pacientes. Entonces uno dice, oiga, 3 pacientes me están aportando la información de 33 cursos de tratamiento. ¿Sí? Claro. ¿Cuánto será si solo son 3 pacientes, cuánto será la incidencia máxima? 3. Que los 3 se mueran, que los 3 se me mueran. La incidencia máxima será 3, porque todos se murieron. Entonces lo que dicen aquí básicamente es eso, que de todos estos cursos, porque no sabemos cuántos pacientes eran, sino lo que sabemos es esto, cursos de tratamiento, un curso, 1000 cursos, 1000 fórmulas, muchas fórmulas de acitromicina. Y un paciente puede dar más de una fórmula de acitro, el mismo paciente. Entonces te da información durante el periodo de exposición. Entonces al total son 347.000 o 347.000 periodos de tratamiento. Obviamente no son del mismo paciente, pero el paciente puede dar información de más de un periodo. Ahora sí quedó claro. Entonces la tasa de incidencia, que es una media de frecuencia, que es una forma de contar los eventos, nos sirve en estos casos. En esos casos, cuando uno no tiene la población total, pero sí tiene el tiempo de seguimiento. ¿Listo? Y eso es lo que se conoce como una cohorte abierta. A veces el paciente que está expuesto y a veces no está expuesto. Entonces ya vieron con el profe Luis, en investigación, que hay cohortes cerradas, estudios de cohorte cerrado y estudios de cohorte abierta. Las tasas de incidencia sirven muy bien en los estudios de cohorte abierta, porque hay momentos donde el paciente no está expuesto. Como lo veíamos aquí no estuviste expuesto. Otra vez te pusiste, otra vez no, otra vez sí. Tasas de incidencia. Quedó claro para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué medida le parece más apropiada? Yo cuento eso con una tasa de incidencia. Interprétala. Bueno, por cada 100.000 cursos de tratamiento hay 8.3 casos nuevos de muerte súbita.
en los que toman acitromicina y hay 3.1 casos de muerte súbita en los que toman amoxi. Ahora sí, ya calculamos la medida de frecuencia. ¿Listo? Ya la indicamos en la tabla. ¿Y qué medida? Como ya contamos, después de contar los casos, primero uno hace medida de frecuencia y lo que sigue es hacer la medida de asociación. Como ya contamos, calculemos la medida de asociación. Entonces la pregunta es, ¿qué medida de asociación le parece más apropiada para cuantificar el riesgo? Porque la farmacovigilancia es prevenir y cuantificar, identificarlas. Primero identifíquelas. Sí, la citromicina mata pacientes por muerte súbita. Bueno, pero ¿cuánto mata? ¿Mata mucho o mata poquito? Entonces hay que cuantificar el riesgo. Entonces, para hacer esa cuantificación, porque uno de los criterios de Bradford-Hill es cuantifíquelo. No solo es el gradiente biológico, el mecanismo biológico, no, cuantifíquelo. Cuantifica el riesgo de muerte súbita de origen cardiovascular con el uso de acitro en comparación con amoxi. ¿Que un riesgo relativo o una razón de tasas? Una razón de tasa. Una razón de tasas. ¿Por qué la razón de tasas? Porque hicimos dos tasas de incidencia. Y porque el riesgo relativo compara grupos expuestos con los no expuestos. Pero aquí también estamos comparando expuestos a citro con no expuestos a citro. ¿O no te parece? Ah, no había visto que era lo mismo. No, Ups, no es lo mismo. ¿Cómo así que lo mismo? como así llevo dos medicamentos diferentes. Dos medicamentos diferentes. Pero la pregunta Sí. es si la acitromicina está asociada a infartos en comparación con amoxi. A infartos no, a muerte súbita. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Porque los riesgos relativos es incidencia de expuesto sobre no expuesto, no. Los otros también estaban expuestos a una API. Solo que uno dice no expuesto a quién, a acitromicina. Pero no es que no estuvieran tomando ningún antibiótico. También tomaban un antibiótico. ¿Por qué lo hicieron así? Para controlar el factor de confusión por indicación. Bueno, ustedes saben más de factores de confusión que yo porque eso lo ven mucho en investigación. Entonces, medida de asociación, la razón de tasas. Porque con dos tasas de incidencia yo puedo calcular una razón de tasas. ¿Cuánto les da? Aquí ponemos 1 ref porque estamos comparando a citro, estamos considerando la exposición o los expuestos al grupo de acitromicina y no expuesto, entre comillas, porque igual tenían un antibiótico, no expuesto a acitromicina. Entonces la medida de asociación va aquí arriba, aquí, aquí, aquí. ¿Cuánto les da? No da 2.68. Muy bien, 2.68. Bien, ¿a todos les dio eso? Uy, eso no se ve, man. ¿A todos les da 2.68? Sí, Bien. Fijémonos a alguien por aquí. Giret. Giret Dayana Portela. ¿Cómo estás? Señor, bien. Ahora sí, ¿cómo interpretas esta medida de asociación? Eh, ¿Que representa riesgo o que es malo? Entonces, ¿qué le dirías a tu jefe? Él te dice, ya me dijiste la incidencia. Ya sé que por cada 100.000 cursos se mueren 8.3. Ahora dime el riesgo.
porque los algoritmos de reacciones adversas tratan de cuantificar el riesgo. Sería entonces suspender el tratamiento. Esa es la medida. Entonces la farmacovigilancia también toma medidas. Y una medida puede ser, sáquenlo del mercado. Pero no la han sacado del mercado. Por eso la citromicina se usa mucho en Colombia todavía. Y no hay que sacarla, de hecho. Pero ¿cómo interpretarías eso? ¿Qué es 2.6? El riesgo. ¿Cómo lo interpretas? Que tiene 1.68 más de probabilidad de tener riesgo que un efecto nulo o beneficioso. O también que el riesgo es es 2 veces mayor el riesgo de presentar muerte súbita por acitromicina que por el otro. Ya, fácil, ¿no? Fácil. La exposición a citromicina multiplica el riesgo de muerte súbita 2.6 veces comparado con la no exposición. ¿Listo? Muy bien. Nos queda media horita para otro caso. Este era el primerito. Entonces ya calculamos la razón de tasas y ya interpretaron el resultado. ¿Alguien tiene dudas, preguntas del primer ejercicio de farmacovigilancia? No, ¿sí o no? Si no hay preguntas, continuamos. Ejercicio número 2. A propósito del caso de la nimesulida en Colombia, que ya la retiraron por esto, bueno, se han hecho varios estudios de eso, de los AINES y falla hepática por medicamentos. Entonces dicen que para evaluar el riesgo de DILI, injuria hepática inducida por medicamentos, asociada a AINES, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, celecoxib, aspirina, todos los AINES, se ha planteado un estudio multicéntrico de caso y control, realizados 9 hospitales italianos entre el 2010 y el 2014. Como casos, se seleccionó a pacientes adultos con lesión hepática aguda, como controles pacientes con trastornos clínicos agudos no relacionados con enfermedades crónicas y que tampoco involucraran el hígado. Porque si tenían hepatitis aguda, pues se iban para el otro lado de los casos. Y los emparejaron por sexo, edad, hospital, porque como era multicéntrico, pues los emparejaron por mismo hospital y por fecha de ingreso. En el estudio se incluyeron 179 casos de daño hepático agudo y 1.770 controles hospitalarios. 97 casos de daño hepático agudo habían tenido exposición a los AINES en los 90 días previos y 737 controles habían tenido exposición a los AINES 90 días previos. La primera pregunta siempre será, ¿qué medida le parece más apropiada para medir la frecuencia? ¿Con qué quieren contar? Incidencia. Con incidencia, bueno, anotémoslo por aquí. Ay, ¿esto qué le pasa? Entonces, incidencia. ¿Todos están de acuerdo que vamos a contar con incidencias? Sí. Vamos aquí a ver un... Levante la mano, dedito verde los que digan contemos con incidencias. Ay, marica. Miriana Sofía, Fabián, María José. Bueno, todos van a contar como casos nuevos, ¿no? ¿Alguien no quiere contar con incidencias?
Profe, no se podría pues tener presente los ratios. Pero ¿por qué quiere irse a la medida de asociación si hasta ahora vamos a contar los casos? Primero hay que contarlos. ¿Sí o no? O uno puede calcular la medida de asociación sin contar. ¿Se puede? Todo se puede, profe. No, no se puede. No se puede. Si yo no cuento los casos, si no los cuento, un caso, 1000 casos, 20, 30, pues yo no puedo calcular medidas de asociaciones si no tengo casos. Lo primero es contarlos. Pero como hay diferentes formas de contarlos, entonces la pregunta es, ¿los contamos con incidencias? Sí, profe, porque decía en 90 días. Entonces, hagamos un dibujito otra vez del estudio. Un dibujito del estudio. ¿Sí? Para evaluar el DILI, o sea que Prevalencia. nuestro evento es el DILI. Ese es nuestro evento de interés. Para evaluarlo, los investigadores hicieron un estudio de casos y controles en 9 hospitales desde el 2010 hasta el 2014. Como casos se seleccionó a pacientes con lesión hepática aguda. Entonces el caso era el DILI. Lo primero que hicieron ellos fue escoger el DILI. Y después lo que hicieron fue, escojamos unos controles. Escojamos pacientes con trastornos clínicos agudos, no enfermedad crónica y no hepatitis. Entonces dijeron, busquémonos unos controles que tengan enfermedades agudas. Pero esa enfermedad no puede ser hepatitis. ¿Listo? No pueden tener hepatitis. Y se buscaron unos controles. Entonces ya tienen casos y controles. Y después dicen, en el estudio se incluyeron 179 casos de daño hepático agudo. ¿Por qué? Porque esos fueron los casos que ellos encontraron. Entonces ellos dicen, oiga, casos, 179 casos. Controles, 1770. 1770. Sigamos leyendo aquí. De estos 179, 97 habían recibido AINES. Entonces, exposición a los AINES, AI. Y dejemos estos como no expuestos. 1700 y 937 controles habían estado expuestos. 737. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí, no? Ahora sí. Ya tenemos el total de los casos que estuvieron expuestos, el total de los controles que estuvieron expuestos, y nos falta calcular ¿qué? Aquí. Los no expuestos que se calcula restando el total de los casos. ¿Cuánto da? 82. 82. Y aquí, 1033. muy bien. Lo primero que hicimos fue contarlos, ¿o no? Estamos contando. Hay 97 casos expuestos, 82 casos no expuestos, 737 controles expuestos y 1033 controles no expuestos. Para un total de 179 casos y 1770 controles. Ahora sí, ¿qué medida de frecuencia les parece, que eso es lo que dice el artículo aquí, más apropiada? ¿Qué medida de frecuencia les parece más apropiada para medir la frecuencia de daño hepático? Odds ratio.
El odds, ¿por qué el odds? Porque es una medida de asociación. No, es una medida de frecuencia, los estamos contando. El odds es una medida de frecuencia. El odds ratio es una medida de asociación. No, Porque estaríamos calculando la exposición más el resultado, ¿no? Pero esperen, antes de seguir, ¿todos tienen claro que el odds es una medida de frecuencia? ¿O no? Sí. Sí. El odds Pero es pues, para para empezar, contar. ¿cuál es el concepto del odds? El odds se traduce como ventaja. ¿Sí o no? La ventaja. Ustedes saben que la palabra odds tiene una muy mala traducción al español. Es muy difícil de traducir. Sí, no se puede interpretar, eso no lo explicó Pinto. No se puede interpretar muy bien. Entonces, la mejor interpretación que le dan los expertos en el tema es porque riesgo relativo. Si estamos hablando de una medida de frecuencia, dejémoslo como una ventaja. Como la ventaja. Una medida de frecuencia de ventaja. La ventaja que yo tengo de alguna forma estoy contando mi ventaja de estar en algún grupo. Yo tengo la ventaja de estar en un grupo y no de estar en el otro. ¿Vamos ahí? ¿O no vamos? sí. Entonces, lo Sí. primero es muy difícil de traducir al español, pero uno lo deja como la ventaja de algo. La ventaja, y en este caso es, o la ventaja que yo tengo de ser un caso y estar expuesto. O la ventaja que yo tengo de ser un caso y no estar expuesto. O la ventaja que yo tengo de ser un control y estar expuesto. O la ventaja de qué? De no estar expuesto. De no estar expuesto y ser Un control. un control. Entonces es como la ventaja que yo tengo de algo. Según si soy un caso, un control, si estoy expuesto y si no estoy expuesto. ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Bien. Entonces el odds o la ventaja es una medida de frecuencia. Porque me dice la ventaja que yo tengo de estar en algún lado de esa tabla. ¿Te oímos? Profe, ¿y se podría aplicar la razón de momios? ¿O no da el caso? Es que la otra traducción que tiene el odds es momios. ¿Sí? Pero momios es una palabra en castellano por allá de antes de Cristo. Es una palabra que ya desapareció del castellano. Yo creo que la RAE no lo incluye, busquémosla. A ver si de pronto todavía la RAE está. ¿Sí? Pero la palabra momios, pues que preguntémosle a la RAE. Momio, magro y sin gordura. Sustantivo, aquello que se da o se obtiene sobre lo que responde legítimamente. De pronto aplica más la segunda, ¿no? Aquello que se da u obtiene sobre lo que corresponde legítimamente. Lo que le corresponde a uno legítimamente de la ventaja de estar en algún grupo. ¿Sí? Entonces el momio es una palabra por ahí castellano prehistórico, que eso ya me sorprende que todavía aparezca en la RAE. ¿Estamos? Sí. Pero si tú quieres decir el momio. Pero todo el mundo los conoce como los otros. Que es como la ventaja. Y yo creo que la mejor traducción es ventaja. Ventaja es la más bonita y la más fácil de entender. Y seguro que les explicaron que esto se utiliza en el mundo de las apuestas, ¿no? Es como las probabilidades, ¿no? Como las probabilidades. La ventaja que yo tengo, porque dice, las apuestas están 2-1. Bueno, por cada 2 que apostaron a esto, hay uno que le apostó a lo otro. Entonces uno dice, pues si las apuestas están 2-1 y hay 2 personas que le están apostando a esto y solo uno a lo otro, pues yo me voy
para donde está tirando todo el mundo. Entonces, si yo me apunto a esa apuesta, pues ahora somos 3-1. Y después si llega alguien y dice, no, yo le quiero apostar al otro, entonces ahora las apuestas van 4-2. Entonces se utiliza en el mundo de las apuestas porque uno llega y pregunta, oiga, ¿cómo están las apuestas? Están 20-1. Todos le apostaron al boxeador del lado A. Y solo una persona, el papá del otro boxeador, le apostó al hijo. Solo el papá le apostó. Entonces, pues ahora somos 21-1. Yo quiero apostarle también al otro. Porque todo el mundo le tiene tanta fe al otro de que va a ganar, que apostémosle a ese. Entonces es la ventaja de que ganemos sobre la ventaja de que no ganemos. ¿Vamos bien? Un poquito más claro, ¿no? Ahora sí, con el ejemplo de las Sí, apuestas. Prepo, entonces, ¿cómo se puede Sí. aplicar eso de caso de controles? Entonces, párele bolas. Uno puede calcular los odds en estas direcciones. Cambiamos aquí el color para que se vea. Pues, ¿cómo se cambia el color de esto? Aquí. ¿Qué color les gusta? ¿El verde? Verde. Vea, Azul. ya lo pusimos verde. Entonces uno dice, oiga, el odds de los expuestos, ¿sí? ¿Qué es esto? El odds de la exposición, yo puedo decir que es 97 sobre 737. Eso ya es un odds. Pero el problema de esa medida de frecuencia es, ¿y uno cómo la interpreta, no? ¿Uno cómo interpreta ese odds? Pues uno podría decir que por cada 97 casos, que están expuestos a AINES, yo tengo 737 casos que también están expuestos a AINES. Controles, perdón. Por cada 97 casos que están expuestos a AINES, yo tengo 737 controles que están expuestos a AINES. Y lo mismo abajo, el odds de la no exposición. Por cada 82 casos no expuestos, porque los de abajo no están expuestos, yo tengo 1033 controles no expuestos. ¿Esa medida dice mucho o no dice casi nada? ¿Qué opinan ustedes? Porque dice, ¿qué medida de frecuencia utilizan? Bueno, yo utilizaría un 8, ¿no? Para responder aquí a la pregunta esta de, yo utilizaría un 8, esta. Sí. ¿Qué medida le parece más apropiada para medir la frecuencia de daño hepático? Justifíquela y calcúlela. Ahí es difícil ponerla o poner interprétela, porque no es tan fácil de interpretar, porque es más fácil interpretar esto, que por cada 100.000 cursos de tratamiento hay 8.3 casos nuevos de muerte. Pero si a uno le dicen, oiga, interpréteme este odds, pues uno dice, por cada 97 casos expuestos, tendré 737 controles también expuestos. Pero hasta ahí llega uno, ¿no? ¿Sí o no? Pues eso te da un valor cuando lo divides. ¿Y cuánto da? 0, espérate, 0, ¿qué? 13. 0,13. Ahora interpreta esto. Aún No, más difícil. tienes que tener otra cosa. No, es una medida de frecuencia, la puedes interpretar. La ventaja de ser expuesto siendo caso control es de 0.3. De 0.13, ¿no? Pero es raro, ¿sí o no? No es tan fácil de interpretar el 8. Pero se Sí. podría interpretar así. Pero como que no da mucha información. Y la otra forma de calcular los odds es hacia abajo. Cambiamos el color, ahora sí. Todo esto es un repaso, ¿no? Acuérdense que esto ustedes lo vieron en Epidemio. Solo que ahora quiero que lo apliquemos al medicamento. Ahora el odds hacia abajo. Ahora lo que quiero es contar cuántos casos, ¿listo? De expuestos sobre casos de no expuestos. Entonces el otro odds será 97 sobre 82
y el otro será 737. O sea que salieron 4 sobre 1033. Y también uno podría decir, oiga, por cada 97 casos de exposición o de expuestos, yo voy a tener 82 casos de no expuestos. Y yo puedo dividir eso y también me puede dar un número. Y también lo podría interpretar y uno termina diciendo como la ventaja de ser caso y estar expuesto es del 13% frente a ser caso y no estar expuesto. Pues se queda corto a la interpretación. ¿Listo? Pero lo que sí es, Doctor, señora, ¿me puede repetir la última respuesta que usted dijo? Que por cada 97 casos expuestos, ¿qué? Habían entonces 82 habían 82 casos no expuestos. no expuestos. Ah, bueno, gracias. Entonces tú dices, yo tengo 97 casos expuestos y por cada de esos 97 voy a tener 82 casos no expuestos. Como las apuestas. Por cada 2 que le apostaron a ese, hay uno que no le apostó, que le apostó al otro. Por eso dicen las apuestas están 2-1, porque es un odds, 2-1. La ventaja está así, 2-1. La ventaja está 97-82 en esas direcciones. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí. Y ahora sí puedo calcular la medida de asociación. ¿Cómo se calcula 1R? Ya los contamos con odds y además los casos y controles permiten contar con odds. No puedo hacer una incidencia. ¿Por qué no se puede hacer una incidencia? Tal vez por el año. Porque ya todos los casos existen. No hay ningún caso nuevo, porque ya todos tienen hepatitis. Y tú en los estudios de casos y controles vas desde el evento. Primero tienes que encontrar el evento y después te devuelves a ver qué fue lo que le pasó al paciente. Los estudios de casos y controles tú vas desde el evento, evento, desenlace. En este caso el desenlace es una reacción adversa. Y uno mira hacia atrás qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que recibieron? Entonces uno dice, oiga, ya tengo todas las hepatitis, ya los conté, son 179 con hepatitis, ahora voy a ver quiénes estaban expuestos y quiénes no. Listo. Y búsquese unos controles para que los apareen y vean a qué estaban expuestos esos controles. Que también pueden estar expuestos a los AINES, pero sin ser casos, sino controles, porque no tienen la hepatitis. Y el estudio de cohorte es diferente, porque el estudio de cohorte va desde la exposición hacia el desenlace. Primero el paciente se expone, yo veo que está expuesto y después miro qué fue lo que le pasó en el tiempo. Y el estudio de caso y control ya le pasó lo que le tenía que pasar. Y ahora yo voy y busco en la historia clínica qué fue lo que tomó. Y ya saben ustedes las ventajas y desventajas de cada estudio, del de cohorte y de caso y control. ¿Listo? Como ya tienen el odds, ahora sí díganme la medida de asociación, que por supuesto será un OR. Porque el OR es la razón de 2 odds. Sería un 63. Se hace en cruz. Se hace en cruz, exacto. 97 sobre 737, entre paréntesis, y dividido el otro valor. ¿Cuánto da? 1.63. Pues, Eso es más fácil de interpretar. Porque hace un ratico estábamos diciendo, es que por cada 97 casos expuestos hay 82. Ajá, y por cada 737 hay 1030. Y bueno, ahora que uno calcula la medida de asociación, uno puede dar un datico de cuál es la magnitud, la fuerza, ¿sí? ¿Qué tanto impacta el uso del AINE en el desarrollo de esa supuesta reacción adversa que se llama DILI, definida como un efecto nocivo y no intencionado? Entonces, ahora sí, ¿cómo se interpreta este 1.63? de que los pacientes expuestos a AINES tienen como más 1.63 veces más probabilidades de poder desarrollar daño hepático agudo en comparación con los que no estuvieron expuestos.
¿Listo? Entonces ahora uno más o menos sabe el AINE, cuánto es que aumenta el riesgo de la falla hepática. Y uno dice, para mí eso es poquito. Multiplica el riesgo solo 1.6 veces. Eso es muy poquito. Eso no es nada. No es tanto. ¿Listo? No es tanto. Ahí la pregunta es, ¿cuál es el riesgo que se multiplica? ¿Cómo así, profe? Porque tú dices, voy a borrar todo esto y lo estás interpretando muy bien. Tú dices, el riesgo se multiplica por 1.6 veces. ¿Sí o no? Sí, señor. Pero 1.6 veces multiplicado, ¿qué? ¿Cero? Porque eso ¿cuánto da? 0 por 1.6, ¿cuánto da? 0. Entonces el riesgo sería 0. Porque ustedes me están diciendo, el riesgo se multiplica 1.6 veces. ¿El riesgo de qué? Sí, de Dili. Pero multiplica, ok. ¿Con qué lo multiplicamos? ¿Por 0? No, no tiene sentido multiplicar por 0. ¿Por cuánto lo multiplicarían? Sería tipo así como el curso de los tratamientos, entonces uno lo podría multiplicar por 100.000. No, porque aquí no te están diciendo cuántas fórmulas hay. O por el número de personas que estuvieron expuestas. También. Por una tasa. Por una tasa. Entonces mañana me cuentan esto, ¿a qué se lo van a multiplicar? Sí, señor. Porque aquí puede ser 1 por 1.6, o puede ser 2, o puede ser 3, o puede ser 4, o puede ser 50. Y si uno dice, oiga, 50 por 1.6 veces, uy, pucha, eso es mucho. Eso sí es mucho. Pero si uno dice, no, es que esto es 1 por 1.6, eso no es tanto. El riesgo no es tanto de Dili. Pero si es 50 esto, ahora sí es mucho riesgo. Por 179. ¿Será? Mañana me cuentan. Bueno. Una pista, profe. Abran el cuaderno de profe Luis y miren. Ahí en los apuntes. Medidas de riesgo, medidas de asociación. Busquen esa clasecita. Listo, profe. ¿Alguien iba a preguntar algo por ahí, no? Yo, profe, no se vaya a ir, porfa, que tenía que hablar con ustedes. Bueno. Quedó clara la tarea, ¿no? ¿A qué le van a multiplicar ese 1.6? ¿Mañana hay quiz? ¿Mañana hay quiz? Claro, mañana hay quiz. No, profe, no, No, mañana. mentiras, acuérdense que el quiz es presencial porque la doctora María Eugenia se los va a hacer presencial el día del parcial. Al día del parcial, hay parcial y quiz, ambos. Sí, porque ella dijo que lo aplica el mismo día. ¿Cuándo es el parcial? ¿Cuándo es? La otra semana. Es el lunes de este lunes a noche. Uf, Es el miércoles. Eso está muy lejos. ¿El lunes o el miércoles? El miércoles. El lunes 28 de agosto. El lunes 28. Bueno. Entonces ya saben. ¿Y qué temas entran, profe? Toda la guía de estudio. Todo el primer corte. Todo lo que hemos hablado aquí. Yo me quedo hasta sin voz de todo lo que hablo acá. Por eso tomo tanta agua. Salgo con las neuronas escurridas con ustedes. No, hombre, profe. No, de todo lo que hemos visto. Pero bueno. De todo lo que hemos visto, ¿no? Sí, profe, de una. Sí. Seguro que el de semiología es más difícil.
porque eso del fondo de ojo, yo nunca lo pude hacer. Uy, pero yo no soy capaz de ver eso. No, yo tampoco veía nada fresco. Bueno, profe, gracias. Entonces yo le decía, profe, póngame cero porque yo no veo nada. ¿Seguro? Sí, póngame cero en esa estación fresco. Y yo hago el resto. Póngame cero. No me voy a estresar ahí. Todo bien.